Amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio diario de la palabra de Dios. En el Crisol con Cristo, continuamos con nuestro estudio de este trimestre. En el Crisol con Cristo se titula nuestro estudio general y la lección 7 para esta semana se titula Esperanza Indestructible. Esperanza indestructible es el tema para la lección de esta semana, la lección número 7. Y antes de estudiar la lección del día de hoy, domingo 7 de agosto, vamos a tener una corta oración para que el Espíritu Santo pueda guiarnos a través del estudio. Padre, gracias nuevamente porque nos das un día más de vida. Gracias por este nuevo día, Señor, y gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora nos disponemos a estudiar tu palabra. Nos disponemos a aprender un poco más de ti, Señor, de la Biblia. Este crisol, Padre, a lo mejor en el que estamos, o en el que están algunos, unos más, con un calor más fuerte que los otros, tal vez, Padre. Pero a medida que avanzamos en nuestro estudio, Señor, de este trimestre, Padre, nos damos cuenta de que todo tiene un propósito. Nos damos cuenta también de que tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, porque siempre estás de nuestro lado, porque siempre estás ahí pendiente de nosotros y siempre, Señor, estás ahí presto para socorrernos cuando nuestras fuerzas se han debilitado. Ayúdanos, Señor, y que podamos seguir adelante y que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros en estos minutos que vamos a estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, decíamos la lección para hoy domingo 7 de agosto se titula El panorama completo. Eso se titula y me llama la atención el título, el panorama completo. ¿Panorama de qué? ¿Panorama de qué? ¿Panorama completo de qué? Si nosotros aplicamos este título al contexto de lo que hemos venido estudiando durante estas semanas, entonces podríamos decir que se trata del panorama completo del crisol en el que nosotros estamos, el panorama completo de la prueba que estamos pasando. Entonces quiere decir que aparte del escenario en el que estamos en nuestra prueba, hay otro escenario también que tiene que ver con nuestra prueba, en la cual nosotros a lo mejor no sabemos qué está sucediendo. Así como Job. Job tenía el panorama únicamente de lo que él estaba pasando, de la prueba que él estaba sufriendo en ese momento. Ese era el panorama que tenía Job. No era un panorama completo. Nosotros sabemos qué es lo que había pasado, cómo Satanás había llegado al cielo, ¿verdad? Y la conversación que había tenido con Dios. Y a partir de ahí fue que se dio que Job fue llevado a ese crisol y estuvo con esas pruebas, ¿verdad? Pero era lo único que Job sabía. No sabía nada más, Job, todo lo que estaba pasando. Ese es el panorama completo. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Y quizás una pista, veamos lo que dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, dice, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. A lo mejor ese es el panorama completo, ¿verdad? Y a veces nosotros es algo que no vemos, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra sangre,
¿verdad? Nuestra lucha es contra potestades. Y a lo mejor hay ángeles que Dios ha mandado a cuidarnos y que en un momento de angustia, de aflicción, ahí están los ángeles luchando contra los demonios de Satanás. Esos ángeles que nos cuidan, que nos protegen, ¿verdad? No podemos ver todo el panorama completo nosotros, si lo llevamos a ese contexto. Pero veamos lo que el estudio de hoy nos dice, después de esta corta introducción. Y nos vamos a ir al libro de Habacuc, ¿verdad? Del profeta Habacuc, en el capítulo 1. Y vamos a leer ahorita del 1 al 4. Habacuc 1, versículos 1 al 4. Y siempre leo en la Reina Valera 60. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás, preguntaba el profeta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso es lo que decía el profeta a Dios en ese momento, porque a la vista del profeta solamente estaba aquella iniquidad, aquella maldad que estaba sucediendo, ¿verdad? Y no sabía el profeta todavía que venía algo peor, ¿verdad? Y eso lo leemos en los siguientes versículos del 5 al 11. Veamos lo que Dios le dijo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, dice, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, le dijo Jehová. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Y el versículo 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. Si el profeta Habacuc estaba como cuestionando, preguntándole a Dios qué era lo que estaba pasando y que por qué no intervenía cuando estaba sucediendo aquella maldad que estaba a la vista del profeta. Mas el profeta no sabía, y Jehová le habla y le dice que cosas peores iban a pasar. Y en los versículos 12 al 17, Habacuc vuelve a reclamarle a Dios, vuelve a cuestionar. Versículo 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, dijo el profeta. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Está cuestionando a Habacuc. Versículo 15. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad
de aniquilar, dice, naciones continuamente. Ese fue el cuestionamiento de Habacuc, ¿verdad? Por todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y luego en capítulo 2 vemos lo que Dios le responde a Habacuc. Vamos a leer versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, dice el profeta, ¿verdad? Le dijo Jehová, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y el versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, le dijo Jehová al profeta Habacuc. Esa fue la respuesta. Luego de haber leído esto, ahora sí ya nos damos cuenta y podemos ver que el profeta Habacuc ya tiene el panorama completo de lo que estaba aconteciendo. En un principio Habacuc cuestionó y porque no sabía lo que estaba sucediendo. Después Dios le dijo que venían cosas peores. Habacuc vuelve a cuestionar a Dios y Dios ahora le responde y le hace una promesa, ¿verdad? Que aunque tardare, le dice, espéralo, ¿verdad? Porque sin duda vendráles y no tardaráles, ¿verdad? Entonces, ahora Habacuc ya tenía el panorama completo de lo que estaba aconteciendo. No solo a la vista de él, sino que lo que venía. Y en medio de la violencia en la que estaba Habacuc, en medio de la iniquidad, de la destrucción, ¿verdad? Ahora Habacuc tiene una promesa de destrucción para Babilonia. Y Habacuc ahora tiene la esperanza de que esa promesa será cumplida por Dios. Y Dios le asegura, como decía el versículo 3 del capítulo 2 de Habacuc, Dios le asegura que sin duda vendrá y no tardará. Ese mismo panorama que Habacuc tenía en ese momento, ¿verdad? Donde ya él tenía la vista, el panorama de todo, en la historia de la tierra, también nos encontramos en un momento donde la maldad se ha incrementado, donde ahora vemos maldad por un lado y otro, calamidades, ¿verdad? Guerras, ¿verdad? Mucho sufrimiento, todo eso se ha aumentado, ha crecido. Y si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de que esa maldad, de que eh, toda esa maldad, toda esa tristeza, todo eso malo, no va a disminuir, sino que la Biblia nos menciona que eso va a ser todo lo contrario, que va a ir en aumento. Habrá mucha más maldad en la tierra. Al leer la Biblia nos enteramos. Y todo está profetizado. Y así como Habacuc pudo ver el panorama completo y tener la esperanza de la intervención de Dios, de la misma manera, nosotros en los libros de Daniel y Apocalipsis, que son los libros que nos hablan o donde encontramos las profecías acerca del tiempo del fin, en esos libros encontramos nosotros todas las escenas proféticas que han de suceder hasta que Cristo venga y destruya el pecado acá en la tierra. Ahí encontramos nosotros, ahí podemos darnos cuenta nosotros de panorama completo. Y podemos también tener esa esperanza como la llegó a tener Habacuc, ¿verdad? Hebreos 10:37 también cita a Habacuc 2:3. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso, hermanos y amigos,
nos da la seguridad, nos da la convicción de que Cristo vendrá y nos va a librar del mal. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que nosotros guardamos, que nosotros esperamos. Abacú tenía aquella esperanza que Dios le dijo y que Dios le prometió que iba a destruir a Babilonia. Ahora nosotros tenemos la esperanza de que Cristo vendrá y va a librar a su pueblo de toda la maldad, de todo el pecado, va a destruir toda la maldad. Para ir ya finalizando, en el libro de Profetas y Reyes, en la página 285, encontramos lo siguiente. La fe que fortaleció a Abacú y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy en día. Qué interesante lo que nos dice esta cita en estas primeras líneas, ¿verdad? Que la misma fe que fortaleció a Abacú y los santos y justos de aquellos días, lo que leímos ahí en el capítulo 1, esa fe es la misma fe que nosotros ahora, que a nosotros ahora nos sostiene. En las horas más sombrías, dice esta cita, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. El justo dice, en su fe vivirá. Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. No hay por qué experimentar, dice. Al servir a Dios, el Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Les dará, dice, la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Qué cita más interesante. Y con la misma seguridad que el profeta Habacuc dice en el capítulo 1 y versículo 12, donde el profeta Habacuc dice, no moriremos. Esa misma seguridad debemos actuar nosotros hoy en día. No hay por qué experimentar abatimiento, no hay por qué experimentar vacilación o temor, dicen así. Hermanos, y es que para retener la esperanza en medio de este crisol que nosotros estaremos sufriendo, pasando en estos días, debemos confiar plenamente en Dios. Debemos entender el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es el amor, es la justicia. Él siempre estará de nuestro lado, aunque a nosotros nos parezca lo contrario en esta prueba que estemos pasando. Dios siempre va a estar a tu lado. Dios siempre va a estar de tu parte, a tu favor, interviniendo por ti. Nosotros tenemos el panorama completo como Habacuc. No debemos por qué temer. Y por eso, en Apocalipsis 18:2, leemos lo siguiente. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Babilonia, la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ha caído, dice, la gran Babilonia. Tenemos el panorama, así como se le reveló a Habacuc, a nosotros también se nos está revelando de la misma manera.
No hay por qué temer. Confiemos en Dios. No temamos. No tengamos miedo. ¿Nos podemos afligir? Sí, nos vamos a afligir. Vamos a pasar aflicciones. En cada crisol, en cada prueba, tendremos dificultades. Estaremos afligidos, estaremos abatidos, pero con la confianza de que Dios está de nuestro lado y con la esperanza de que la gran Babilonia va a caer y que al final la maldad de este mundo va a desaparecer. Y Satanás, que es el causante de todo sufrimiento, de toda maldad, Satanás será destruido por completo en ese momento. Confiemos, no tardará, dice la promesa. Sigamos esperando, hermanos, sigamos perseverando y sigamos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y gracias por habernos acompañado en el estudio de este día. Te esperamos el día de mañana para que podamos nuevamente juntos, en Conectados con el Cielo, seguir estudiando las promesas de Dios. Que Dios te bendiga.